manage the event, which is going to happen December 9th and 10th in Mexico City. And then we are joined by a subject matter expert on refugee issues. We're being joined by Elizabeth Arroyo from the organization Sin Fronteras, and she'll be speaking about the challenges and opportunities of the refugee crisis. And while we represent, Carlos and I, represent the U.S. government and our official position and interest in this issue, Elizabeth is going to be able to provide not U.S. government perspective, but rather a view of the crisis as it's affecting Mexico and issues worldwide, the type of topics you might expect to address during the actual Model UN conference next month. And then we'll close it up with the question and answer session. So for all of you that are joining us, I recommend you take notes and have a couple questions ready, so when we get to that time, you can go ahead and ask them, and we can get as many questions in as possible. So in a nutshell, the program that we're offering is a model simulation for high school and college students who already have experience in Model United Nations and, as I mentioned, have an intermediate level of English. The requirements are all available on the website, which I think you all have seen since you're joining us for this webinar today. But I wanted to primarily give the background from the embassy perspective in the U.S. government as to why we are hosting this conference. And for those of you who follow UN-related issues, you probably know that President Obama, September this year, he hosted a special high-level summit for leaders to discuss the current refugee crisis and refugee issues. And during that summit, he sought three specific things. One of them was to get the international community to increase contributions to humanitarian appeals, to expand the resettlement programs of refugees in various countries, and to increase refugee access to school and work once they're resettled. I have here some of his remarks that he gave, and I wanted to just highlight a couple of the portions that I thought were particularly interesting and that show President Obama's specific interest in this and his call to action to the international community. He had said, "The mentality that allows for violence with impunity is something we cannot excuse. Collectively, we continue to make excuses. We as an international society are not as unified as we should be in pushing to make the crises stop." He says that this crisis is one of shared security, because when desperate refugees pay cold-hearted traffickers for passage, it funds the same criminals who are smuggling arms and drugs and children. He goes on to say that this crisis is a test of our common humanity. We must recognize that refugees are a symptom of larger failures, be it war, ethnic tensions, or persecution. If we truly want to address the crisis, wars like the savagery in Syria must be brought to an end, and it will be brought to an end through political settlement and diplomacy. Through this program that we're going to be offering in Mexico City, we do hope that our speakers, who one will be addressing refugee issues specifically from the U.S. perspective, and another will come with more technical, practical skill on managing Model UN simulations to build on the knowledge and experience you all have already. We're hoping through that we all gain a better sense of this specific issue, but also how the international community is able to address challenges like this that face all of us in all countries around the world. Of course, we're going to be focusing on the U.S. perspective, but also the countries that will be represented during the simulation will give you a much deeper understanding of what's going on.
I think that's about all I had. Carlos, do you want to add anything? Carlos is working with all the partners to really pull this program together. So if you do, and we hope all of you do participate to the program, you'll be seeing both of us over the 2 days of the conference. Yes, and well, we have this open call until this Thursday, so please go to mukira.org/mun, so you can find all the basics and requirements for this summit, to participate in this summit. So please, Paola, now we have Paola from Mukira. Mukira is our implementing partner, as Amber said. So please, she's going to talk a little bit of their work and their input in this summit. Muchas gracias, Carlos y Amber. Buenas tardes a todos. Soy Paola Contestabile de Mukira. Mukira es la organización que está apoyando e implementando junto a la Embajada de Estados Unidos este proyecto del Congreso de Naciones Unidas, de modelo de Naciones Unidas, enfocado al tema de refugiados. Primero, bueno, les quiero contar un poco sobre Mukira. Mukira es una organización de la sociedad civil, es apartidista y sin fines de lucro. Tenemos la sede en la ciudad de Chihuahua y en la Ciudad de México, y trabajamos en la búsqueda de modificar la manera de educar, participar, crear redes e implementar iniciativas enfocadas para jóvenes con temas que tienen que ver con género, derechos humanos e impartición de justicia en todo el país. Entonces, bueno, estamos, Mukira, muy contenta de tener esta oportunidad de colaborar con la Embajada de Estados Unidos en México en este proyecto que es, bueno, enfocado a los modelos de Naciones Unidas y enfocado específicamente en el tema de refugiados. Entonces, bueno, como les dijo Carlos, invitamos a todos los jóvenes, chicos y chicas de preparatoria y de universidad, que entren a la página de Mukira, mukira.org/MUN, para ver las bases para aplicar a este congreso, y que nos acompañen en esta experiencia que va a ser muy enriquecedora para todas. La idea es replicar modelos en todas sus escuelas y enfocarnos en el tema de la crisis de refugiados en el mundo para, bueno, hacer conciencia, buscar entre todos soluciones y trabajar estos temas. Entonces, bueno, ahora me gustaría invitar y darle la palabra a Elizabeth Arroyo de Sin Fronteras para que nos hable y nos aclare sobre este tema, ¿no? La crisis de refugiados que está en todo el mundo y cómo en México nos vemos involucrados en este tema. Muchas gracias. Bienvenida, Elizabeth. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Elizabeth Arroyo, soy maestra en Derecho Internacional. ¿Ahí me pueden ver? Ahorita no te estamos viendo, Elizabeth. ¿Ahí ya? Lista. Okay. Sí. Ok, entonces empiezo otra vez. Muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Elizabeth Arroyo, soy maestra en Derecho Internacional y para mí es un espacio muy interesante porque actualmente trabajo en el área legal de Sin Fronteras, estoy a cargo de la misma. Sin Fronteras es una organización que trabaja desde hace 20 años en la protección, promoción y defensa de derechos humanos de refugiados y migrantes. Y en definitiva es de nuestro interés que haya otros agentes y sobre todo nuevos y jóvenes talentos interesados en el tema de refugiados y migrantes, porque es un tema además sumamente interesante desde el punto de vista jurídico. Es urgente tener gente que le interese involucrarse en el mismo. Entonces, bueno, trataré de ser breve porque sé que cuento con 20 minutos. Me pongo a ver la hora. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo básico, ¿no? ¿Qué es un refugiado y la diferencia que tiene con un migrante económico? Creo que es importante diferenciarlo porque en sociedades como la mexicana y muchas otras existe una confusión constante respecto de quién es uno y quién es otro. Pensemos que el refugiado, de acuerdo a la Convención de 1951, es definido como una persona que huye de su país o tiene que salir de su país porque tiene el temor fundado de que su vida, seguridad o libertad se encuentren en peligro por motivos de raza, religión, opinión política, grupo social o nacionalidad.
podemos pensar en miles de ejemplos. Una opinión política es una persona que está en contra de un gobierno y es pensemos, un reportero, entonces sale de su país porque sabe que está en peligro su vida o lo pueden meter a la cárcel simplemente por expresar sus opiniones. Igual raza, igual es algo que no vemos tanto en México, pero en otros países está muy presente. Algunas personas que son de una raza diferente o de una religión, en un país que es católico y pensemos que es musulmán. Entonces, estas personas se encuentran en riesgo en su país y tienen que salir del mismo. Tiene que haber un cruce de frontera internacional. A diferencia de un migrante económico, que pese que puede tener unos motivos bastante fundados de salir porque no puede satisfacer sus necesidades básicas en su país de origen, pero su vida, su libertad o seguridad no se encuentran en peligro y podrían obtener algún tipo de protección de su mismo país. En el tema de asilo es importante desde el derecho internacional porque la protección que recibe el refugiado o la persona que sale de su país es internacional. Quiere decir que su país de origen no es capaz o no tiene el sistema para protegerlo y tiene que acudir a un tercer país a darle esa protección. Por eso decimos que las personas son sujetas de protección internacional. Dentro de este grupo de personas encontramos a los solicitantes de asilo, a los refugiados, reconocidos como tal, a las personas apátridas, es decir, a esas personas que no tienen una nacionalidad o una tierra tal cual. Entonces, bueno, es importante diferenciar porque en países como el nuestro, que es México es el corredor de personas más grande del mundo, o sea, la gente que va de Centroamérica a Estados Unidos y en retorno, hay flujos mixtos, es decir, vienen migrantes económicos, pero también vienen refugiados. Más adelante les platicaré un poco más del contexto de México, pero me gustaría centrarme primero en que se entienda este tema de los refugiados a nivel mundial. Usualmente cuando pensamos en refugiados nos imaginamos a las personas sirias o afganas que están pasando a Turquía, pero la verdad es que tenemos muchos refugiados aquí en México también. Sin embargo, si hacemos un comparativo de cómo están repartidos los refugiados en México, en el mundo, perdón, definitivamente no es del lado de nuestro continente, sino los hay mucho más en Europa y en África. Entonces, bueno, empezaré por darles algunas cifras que creo que les puede ser de utilidad para entender más el contexto. 65.3 millones de personas son forzadas a salir de su país. Es decir, si de estos 65 millones de personas hiciéramos un país, sería el 21º más grande del mundo. 21.3 de estas personas son refugiadas, 10 millones son personas apátridas. Para entender la apatridia, pensemos el ejemplo por excelencia del libro son los kurdos, que se encuentran sin que sean reconocidos como tal cual por Turquía como nacionales, pero están ahí, ¿no? 24 personas tienen que salir de su país por minuto. Entonces, es importante que al entender el tema o al estudiar el tema del asilo, tomemos en cuenta lo que implica ser un refugiado. A veces, bueno, el asilo se da de distintas maneras, porque existen distintas causas. Hay varias personas afortunadas que sí pueden prever hasta cierto punto su salida, pueden comprar boletos, pueden buscar a dónde van a llegar, pueden, etcétera. Para otras personas que no, que hay una emergencia y que solo pueden tomar una maleta y echar un suéter y sus documentos más importantes y huir. Entonces, hay que situarnos en este momento en el que la persona decide dejar su vida tal cual, todo con fines pues bastante drásticos, porque es que tu vida, si no la vas a perder en tu país de origen o si no, tu seguridad está seriamente en peligro. Y es llegar a un país que muchas veces no conoces la lengua, no conoces la cultura. En muchos de los casos, por ejemplo, los africanos aquí en México no saben español, no conocen la moneda. Entonces los hace una población sumamente vulnerable y es por eso que es el interés de la sociedad civil y de los gobiernos en general, porque es la salida de un grupo de personas hacia otro y esto tiene connotaciones culturales, pero también económicas y políticas. Y es por eso que es un tema muy importante de tratar en la comunidad internacional, más cuando es un tema que si bien ha existido desde siempre, se ha agravado significativamente desde el 2014. Entonces, bueno, solo para seguir dando contexto global, pensemos que actualmente el país que tiene el mayor número de refugiados es Turquía, seguramente
no será sorpresa porque es altamente conocido la posición ahorita. Es decir, la mayoría de la gente quiere ir a Europa y Europa llega a esta transacción o este acuerdo con Turquía y se hacen estos centros de concentración de personas que tienen en su mayoría asirios y afganos. Son centros que en realidad son algunos en condiciones bastante deplorables. Y el chiste es no solo pensarlo de lo que está pasando en Turquía, sino también tratarlo de traducir a lo que pasa en México. Se da algo muy interesante y creo que es algo que hablamos mucho en el argot, como Turquía y México tienen una situación muy similar, porque son personas que en realidad en muchos de los casos no quieren llegar a este país, o sea, no quieren ni estar en Turquía ni estar en México, sino su objetivo es más llegar a otros países de Europa, o en este caso Estados Unidos o a Canadá, pero al final, por acuerdos entre los países y por la dinámica misma de la migración, se acaban quedando en estos países y son nuestros gobiernos los que tienen que hacer frente a los mismos. En el tema de asilo y sobre todo en el contexto global, es importante analizar los números, que ustedes lo pueden hacer fácilmente al revisar la página del ACNUR. El ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tienen muchos estudios y mucha investigación y presentan estadísticas bastante sencillas que son muy útiles para entender el asilo en el mundo en general. Y nos dan cifras para entender las dinámicas de los flujos migratorios y de los refugiados. En este caso, pensemos que la mayoría de los refugiados salen de su país y van a un país vecino, no el más cercano, porque no pueden comprar un vuelo de avión y viajar directamente a Canadá. Pensemos en un hondureño que para entrar a Estados Unidos se le va a pedir una visa y que en la mayoría de los casos no es un candidato para ello. Entonces tiene que viajar de manera irregular, tiene que pagar muchas veces un guía, lo que conocemos aquí como un pollero, para llegar, ir cruzando poco a poco hasta llegar a México. Entonces, muchas veces se quedan en estos mismos países que son países en vías de desarrollo. De hecho, 20 de los 30 países que tienen el mayor número de refugiados son países que están dentro de los niveles más bajos de desarrollo, calificados tal cual. Entonces pasamos a personas que están en crisis en un país para irse a otro país que también está en una crisis igual de una manera diferente. Es importante entender que los refugiados no siempre migran o se mueven en grupo. Hay muchas personas que lo hacen por un temor fundado individual. Es decir, en el caso que les platiqué de un reportero, no es que todos los reporteros de ese país estén en riesgo, sino ese reportero en específico va a buscar la protección internacional en otro país. Pero hay situaciones en las que sí hay un contexto generalizado que hace este cambio o este cruce de fronteras por búsqueda de protección. Ahorita el caso por excelencia en nuestro país son los venezolanos. Más adelante abordaré eso porque es un tema muy interesante que creo que les puede servir mucho para su sesión del 9 y 10 de diciembre. Entonces, bueno, ¿de dónde son la mayoría de los refugiados del mundo? 4.9 actualmente, hasta 2014 y 2015, son de Siria, 2.7 son de Afganistán y 1.1 son de Somalia. Ahorita retomando un poco lo que nos platicaban al principio los compañeros de la embajada y pues esta cumbre que hubo hace poco en Nueva York y que participó Enrique Peña Nieto, es que se hace esta invitación formal de entender que el problema del asilo no es únicamente de los países de origen o de los países que expulsan, que les podemos llamar, sino es un problema que asiste a la comunidad internacional, porque aquí estamos involucrados el país de origen, la persona que migra, el país que recibe, el país al que quiere ir, y muchas veces, de acuerdo al sistema de las Naciones Unidas, existe esto que se llama realocación, que es cambiar a las personas de una residencia a otra con tal de que sus derechos no se vean mermados. Entonces, la idea es entender que todos los países deben de tener un objetivo en común y que tiene que ser, sí, respondiendo a las necesidades económicas y políticas de cada uno, pero tiene que estar mucho más enfocado a una perspectiva de derechos humanos y tiene que tener un fuerte carácter humanitario. Porque como les platiqué, las condiciones en las que estas personas salen de su país y llegan a otra son verdaderamente problemáticas y difíciles. Viajan con niños, llegan a un país y no tienen dónde quedarse. O sea, imagínense llegar a una ciudad, aquí a
hasta en el mismo México. Llegas a una ciudad, no tienes un peso encima y tienes que acercarte a un albergue, pedir dinero en las calles. Y esto es sencillo si puedes hablar el idioma. Cuando no lo haces es mucho más complicado. Y al final los albergues en países como el nuestro y donde la mayoría que recibimos migrantes y refugiados, pues tampoco tienen capacidades ilimitadas, ni nuestros gobiernos las tienen. Por eso es importante que exista esta coordinación entre otros países. Por ejemplo, México tiene que buscar coordinarse más con Estados Unidos, con Canadá y en general con la comunidad internacional a través de la de Naciones Unidas. Pero continuando con esto del contexto, algo que les explicaba para comprender un poquito más, porque muchas veces los refugiados no logran encontrar satisfechas sus necesidades tampoco en el nuevo país al que llegan. Es un buen ejemplo el de Ruanda y el Congo. Pero actualmente el Congo tiene 245,000 personas de Ruanda desde 1990. Personas que no se han podido integrar al 100% a la población de la República Democrática del Congo, porque el Congo a su vez también está en crisis. El Congo es un país expulsor de muchos nacionales. De hecho, aquí en México hay una población significativa de personas provenientes del Congo. Entonces, es complicado que un país que sí reconoció a la persona como refugiada, que sí le dijo que le podía brindar protección internacional, pueda hacerlo. Porque al final, si bien ya no está su vida y seguridad en peligro, tampoco están siendo sus necesidades básicas y sus derechos humanos respetados y satisfechos. Entonces, tenemos esta dinámica que es un tanto perversa porque salen de un país para llegar a otro que al final siguen sin estar bien, siguen sin ser condiciones dignas y que respeten los derechos humanos en general. Por eso hace la necesidad de que los refugiados sigan moviéndose de un país a otro hasta que encuentren, en la medida de lo posible, una vida digna y que puedan reconstruir lo que venían haciendo en su país antes. Entonces, bueno, la mayoría de estos países van a de esas personas que dejan su país de origen, van a otro y se mantiene esta misma dinámica regional. También tiene cosas positivas ir a un país vecino, que es que el cambio o el impacto, el shock de llegar a otra cultura no es tan drástica, ¿no? Pensemos sobre todo en América, estamos hablando de Latinoamérica, una persona que sale de Guatemala y se viene a Chiapas, no es tan fuerte el cambio, ¿no? En realidad son sociedades sumamente parecidas, nos parecemos físicamente, entonces en realidad no es tan fuerte el choque cultural, ¿no? Como le decimos en el medio. Entonces, bueno, a la hora de pensar en el asilo es muy importante pensar que hay actores claves. Y los actores claves podemos identificar al ACNUR, al alto comisionado, y también a los países. Como les dije, tantos países receptores como países de origen, porque dentro de todos tendríamos que pensar en una solución a la problemática. El número de refugiados se dice desde hace un par de años que hay una crisis, y porque en realidad le podríamos llamar tal cual, por las condiciones en las que las personas salen. Para entenderlo un poco más, podemos pensar lo que pasó en el 2014 con Grecia y esta imagen que creo que todos tenemos presentes de un niño muerto en el mar. Las personas salen porque no tienen de otra y las maneras en las que migran, la manera en la que salen, no son seguras y no son las idóneas y no cumplen ni con los requisitos mínimos para asegurar que una persona va a estar bien. Luego, cuando por fin llegan al país al que quieren llegar, muchos países no son precisamente hospitalarios, sino que los encierran en campos en los que únicamente pues, les dan de comer, no sé, 2, 3 veces al día y esperar a ver si algún país en realidad los puede recibir. Es decir, si van a poder ser por fin reconocidos como refugiados o no. Entonces, es importante considerar que la crisis radica en eso, pero como bien lo mencionaba Obama, es que esta salida masiva de personas denota problemáticas en sus países de origen. ¿Por qué sale tanto la gente? ¿Por qué tantas personas están dejando sus países de origen a diestra y siniestra sin importar todo lo que tienen ahí? Pensemos en nuestras vidas. Tendrás que dejar tu departamento, tu casa, tu trabajo, muchas veces tu familia, porque no es posible viajar tú, tu esposo y tus 7 hijos. Entonces, tiene que haber situaciones o causas
muy, muy fuertes para que tú dejes tu vida tal cual. Entonces, por eso es que se le llama una crisis. Y creo que es muy bueno que se esté haciendo este modelo porque no es una causa-efecto, ¿no? Sino es un problema verdaderamente multifactorial. El ACNUR ha reconocido como dimensiones económicas, políticas, culturales, civiles y sociales. Es decir, el problema del asilo y el problema que lo origina tiene muchas dimensiones y es válido analizarla desde cada una de ellos y tratar de encontrar soluciones que las integren. Porque si solo pensamos en, bueno, sales de tu país, llegues aquí, te pongo un albergue donde llegar, es una solución que se queda muy corta, porque en realidad no responde a las necesidades de una persona. Es importante, como en todos los temas de derechos humanos, recordar que estamos hablando de personas, no de situaciones, no de cosas, no de presas. Son personas y como seres complejos tenemos necesidades de muchos tipos que van mucho más allá de, por ejemplo, en mi caso, que soy abogada, de entenderlo como una necesidad jurídica, sino muchas veces hay una necesidad psicológica, física y de muchas otras índores. Bueno, hablando de estas soluciones duraderas y retomando lo que nos compartieron en la primera parte de este webinar, de acuerdo a la convención, al ACNUR y, bueno, las políticas que se desarrollan actualmente, cuando una persona solicita asilo a un país y este lo cree con capacidad de brindarle la protección internacional y lo cree merecedor de ello, no basta en que sea reconocido como refugiado, sino es necesario garantizar distintos medios que logren que esta persona reconstruya su vida. Así ha sido definido incluso por la ONU. Entonces, existe algo además de la protección internacional que es parte del mandato de la ACNUR, que se llaman soluciones duraderas. Hay identificadas tres. Una es la repatriación voluntaria, que es el regreso de la persona refugiada a su país de origen una vez que las condiciones sean idóneas para ellas. Otra es el reasentamiento y otra es la integración local. Voy a describir brevemente las tres porque esta es una parte significativa de las propuestas que se pueden hacer al final de esta sesión. La repatriación, la verdad, es mínima. Si les platiqué que habían 65 millones de refugiados en el 2015, únicamente hubo 110,000 personas que regresaron a su país. ¿Por qué es esto? Porque generalmente las personas salen de situaciones tan duras y tan profundas en términos sociales del país de origen que es difícil que se curen o se subsanen o que dejen de existir en poco tiempo. Pensemos en la crisis en Haití. Ahorita tenemos miles de haitianos en Tijuana porque las cosas no vuelven a la normalidad. 70% de los haitianos viven en pobreza. Entonces, pedirles que se queden en su país y vivan en tales situaciones, pues es mucho pedir por una persona. Otra es el reasentamiento. Cuando llega una persona de un país de origen a otro, es reconocido como refugiado, pero aquí resulta que otra vez su vida está en peligro o su situación y sus necesidades esenciales no están cubiertas. Recientemente hubo un reasentamiento aquí en México, fueron cerca de 28 personas que fueron realocadas a otros países, eran personas trans que eran de origen centroamericano. En Centroamérica el ser transexual es aún más peor visto que aquí, o existe mucho mayor grado de discriminación. Entonces, cuando llegan a México, son reconocidos como refugiados por el peligro que sufrían en sus países. Sigue sin ser suficiente lo que teníamos que ofrecer como país. Seguían sufriendo discriminación, tanto con el gobierno como con la sociedad civil, por lo que la decisión fue reasentarlos y buscar que en otro país, en un cuarto país en este caso, estén más seguros y puedan tener una vida digna. El último es la integración local y creo que es el objetivo que tenemos la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. La idea es que el refugiado llegue al país anfitrión y se pueda integrar a la sociedad. Pueda hacer redes con otros, pueda conseguir un trabajo, pueda conseguir una vivienda, pueda tener los mismos derechos que tiene cualquier nacional. Esta es una de las propuestas o de las apuestas que más tenemos en general, porque la idea es que el refugiado no sea siempre refugiado. De hecho, como la cúspide en la que ya lograste una integración es la naturalización, en la que dejas de ser de ese país de origen y dejas de ser un refugiado y te conviertes en un nacional.
En realidad son muy pocas las personas que logran naturalizarse. Como parte de mi experiencia les comparto, es sumamente tortuoso el procedimiento y pese a que existe un convenio con Relaciones Exteriores y como en el respeto de que esta sociedad esté en una situación de vulnerabilidad, que se les exentan de ciertos requisitos como presentar el examen, etcétera, siguen siendo muy pocas las personas que le ven un objetivo de integración o que lo ven como un medio de integración, la naturalización, sino lo ven más como un medio en el que van a dejar de ser tan discriminados o que van a tener una tarjeta IFE que les va a permitir que cada vez que se presentan a una dependencia no les hagan 100,000 preguntas de por qué trae esta tarjetita verde de residente permanente. Entonces, bueno, sí creo que ya con este contexto podría proceder un poco más a platicarles de lo que pasa en nuestro país. En México, creo que siempre cuando pensamos en migrantes nos imaginamos a los mexicanos que están en Estados Unidos o a estas personas que andan en la bestia y que cruzan todo el país poniendo en riesgo sus vidas por el sueño americano. Bueno, la verdad es que no. México es un país muy interesante en términos migratorios porque hay personas que quieren quedarse en México, que su país de destino en realidad es México, y hay muchas personas que están buscando la protección aquí. Sin Fronteras vemos cada vez casos de personas que cuando tienen el primer contacto con la sociedad mexicana, con las autoridades del Instituto Nacional de Migración, el crimen organizado también es un factor muy interesante en nuestro país. Las personas optan por quedarse aquí. Y tiene gran medida de que la sociedad es parecida a la de ellos, de sus países de Centroamérica, es el mismo idioma, hay muchas más oportunidades que pensemos, el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador y Honduras. Entonces México se vuelve verdaderamente atractivo para ellos. Entonces, los perfiles que ahorita tenemos más identificados, bueno, el mayor número definitivamente viene de estos 3 países que les comento, pero ahorita hay un incremento significativo de personas de Venezuela que llegan al país porque en realidad las condiciones en Venezuela son ahorita muy graves, no hay comida, no hay alimentos. Las personas cada vez llegan más acá y están buscando hacer su vida. Los venezolanos se distinguen por quererse instalar aquí y no necesariamente irse hasta los Estados Unidos. Entonces, esa es una población interesante que cada vez toma más importancia acá. También tenemos identificados muchas personas que vienen de contextos de maras, de pandillas, personas que formaron parte de las maras por ser un reclutamiento forzado. Si consultan los números de chicos entre 12 y 18 años que son reclutados de manera forzosa, es verdaderamente preocupante. Y sobre todo a los chicos los hace formar parte para vender droga, matar a otros, extorsionar, y a las chicas principalmente para ser novias de los mareros o de los líderes de la pandilla. Entonces muchas de esas personas deciden huir porque no quieren seguir en ese contexto, digo, en realidad los hacen cometer delitos todo el tiempo. Entonces son muchos los chicos de estas edades que generalmente son menores de edad que están llegando a México por búsqueda de protección internacional. Hay muchas personas que son parte de la comunidad LGBT, chicos transexuales, homosexuales, que en realidad sufren discriminación grave en sus países, en todos lados, no solo por las autoridades, sino también por la sociedad en general. Y hay un número significativo y muy preocupante de niños, niñas y adolescentes no acompañados. Aquí hay que importante hablar de 2 cosas. Bueno, y recientemente los haitianos en Tijuana, que ahorita, pese que están esperando ver si pueden cruzar o no a Estados Unidos, es inminente que el próximo año va a ser un verdadero situación urgente que vamos a tener que hacer frente aquí en México. También hay una población significativa de africanos que tiene mucho que ver también un contexto de trata de personas, de tráfico de personas. Pero bueno, aquí hay una parte importante de las respuestas que ha tenido el gobierno mexicano, ¿no?, ante estos perfiles. Una cosa plausible es que tenemos una ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político bastante vanguardista. De hecho, en el artículo 13, por si lo quieren consultar, tenemos incluida una causal de persecución, que es el género, es decir, estas personas que son personas trans o mujeres en muchos países que son bastante sexistas
tienen la oportunidad de tener protección internacional en nuestro país. Esta es una ventana muy interesante y es muy buena porque brindamos mayor protección a otras personas que en otros países no reciben porque su ley no lo prevé tal cual, y porque incluso el Tratado Internacional, que es la Convención de 1951, no prevé el género como una causa de persecución. Entonces, por eso la ley es bastante vanguardista. También tenemos en la fracción segunda la Declaración de Cartagena. Es una definición que es la definición, le decimos definición ampliada de refugiado, porque además de esta persona que viene huyendo por las causas específicas, se prevé como refugiado a las personas que sufren una crisis, bueno, en su país de origen hay una crisis generalizada o violaciones generalizadas a los derechos humanos. Y en esta fracción es donde caen los venezolanos. Por eso es tan interesante porque la convención no lo prevé tal cual, es más derivada de la Declaración de Cartagena en 1984, en la que se dio esta definición ampliada. Nosotros lo tenemos como parte de nuestro sistema legislativo y por lo mismo podemos dar como mucha más protección y como personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos nos dan un mayor margen o mayores herramientas para exigirle al gobierno mexicano. Entonces, bueno, estos son como dos puntos muy importantes, son como cosas que consideramos son plausibles en general. Entonces, ahora hay que pensar en esos retos, problemáticas y las oportunidades que hay para que ustedes puedan tener como mayor idea de cuál sería la postura si ustedes fueran parte de un gobierno. No hay que perder en vista que todos estos análisis que hacemos las organizaciones o las agencias internacionales tienen como objetivo brindar datos ciertos para hacer políticas públicas. Al final del día, sí, tenemos esta gran perspectiva de derechos humanos y el individuo, la persona es nuestra mayor preocupación, pero lo que buscamos al final es modificar un sistema completo y lograr que un gobierno como el nuestro tenga políticas que tengan esta perspectiva, que sean políticas bien pensadas, que se beneficie el país también económicamente, porque no tiene nada de malo que el país busque un tipo de beneficio, pero que lo tiene que hacer de manera ordenada, pensada y sobre todo respetando al individuo tal cual. Entonces, bueno, pensemos en la problemática que vemos día a día de un refugiado. Llega una persona de Honduras, cruza de manera irregular o ilegal, no tiene papeles, llega por la frontera sur, cruza la frontera y basta con cruzar la frontera para poder pedir asilo. Uno de los principios básicos del asilo es la no devolución. Es decir, una vez que están en México y le externan a una autoridad, sea la que sea, no tiene que ser Migración o la Comar, que es la autoridad encargada de estudiar estos reconocimientos de la condición de refugiado en México, sino cualquier autoridad tiene la obligación de recibir esa solicitud y canalizarla. Esa persona ya no puede ser deportada. Entonces la persona llega, solicita asilo, el asilo tarda, de acuerdo a la ley, 45 días hábiles, es decir, cerca de 2 meses y medio, y en este tiempo se determina si la persona efectivamente es un refugiado o no. Esta persona no tiene dónde llegar, no tiene dónde comer, no tiene trabajo, no tiene derecho a trabajar, no tiene un documento. Entonces, cuando la persona llega al país, se enfrenta con este problema. Sí, quiere la protección internacional del país y tiene un problema jurídico serio, pero también la emergencia es que no tiene dónde dormir. Entonces, lo que funciona aquí, al menos en la Ciudad de México, y es un modelo replicado en todo el país y cada vez más, empieza a haber una coordinación tanto entre los gobiernos, a saber la Comar, el ACNUR, la Agencia Internacional y las organizaciones de la sociedad civil, como Sin Fronteras, que brindamos atención o asesoría jurídica y psicológica, pero también los albergues. Los albergues son clave en esta mancuerna, porque al final el albergue es el lugar donde la persona va a poder dormir y va a poder comer. La mayoría de estas organizaciones, como a la que yo pertenezco, pues vivimos a base de proyectos, de donaciones y, bueno, de fondos, ¿no? No tenemos fines de lucro al final. Entonces, tiene que haber esta muy buena coordinación entre todas las personas que estamos involucradas. Y el reto, al menos en México, es las oportunidades que le estamos presentando a las personas. Es decir, ¿estamos en realidad preparados como sociedad para no discriminarlos? Generalmente, o lo que escucho todos los días es que escuchan que hablo raro y ya no me quieren atender. O a todos los lugares a los que voy me piden documentos cuando no tendrían por qué. Llego al sector salud y no me quieren atender porque no tengo
una visa o cualquier cosa. Entonces, bueno, aquí lo que se hizo es que el gobierno reconoció estas problemáticas y modificó la ley de migración para otorgar un documento que se llama Estancia por Razones Humanitarias. La problemática actual es que el INM, pese a que lo prevé su ley, no da ese documento. Entonces, estamos hablando que 2 meses y medio el solicitante de asilo no puede trabajar, muchas veces no tiene acceso a salud, no tiene casa más que un albergue en el que obviamente hay reglas y hay muchísimas personas y no es como el lugar más cómodo para vivir. Entonces, estamos enfrentando esta problemática constante, es decir, no estamos dando ni el piso mínimo para que la persona en realidad pueda ejercer sus derechos. Entonces, es una problemática que denota mucho la falta de capacidad del gobierno mexicano. Es importante también notar los presupuestos. Por ejemplo, el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, que es el encargado como principalmente de tener migrantes y deportarlos, comparado al presupuesto de la Comar, no tiene punto de comparación. La plantilla de la Comar es únicamente de 50 personas, tienen 3 oficinas en todo el país. Entonces, la verdad es que no se da abasto, o sea, es muy complicado poder cumplir con procedimientos conforme a derecho y que hagan un estudio verdaderamente a fondo cuando están rebasados, ¿no?, por las solicitudes y por todos estos procedimientos. Entonces, habrá que pensar también cómo vamos empoderando a la Comar y cómo vamos haciendo que también sus resoluciones sean cada vez más conforme a derecho, porque si bien es una autoridad pues relativamente nueva, el ACNUR lo ha llevado en gran medida de la mano en tener resoluciones conforme a derecho, que se respete la protección a las personas, etc. Como personas de la sociedad civil, pues toca mucho hacer este trabajo de reflexión, de análisis que una persona refugiada podría hacer cualquiera. A diferencia de otros grupos en situación de vulnerabilidad, los refugiados y los migrantes destacan porque en sus países no había problema alguno en la mayoría de los casos, eran una persona ordinaria. Cuando salen, se encuentran en toda esta situación de desventaja frente a los nacionales, entonces es en parte nuestra responsabilidad que les estamos brindando, y si bien no les tenemos que dar casa a todos o darles un trabajo, etcétera, sí respetar sus derechos y respetar su dignidad, no discriminarlos en general. ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, como personas jóvenes que están estudiando una carrera o la preparatoria, pues es un campo muy interesante de trabajo, porque además de que tiene evidentemente mucho derecho internacional, relaciones internacionales, es una muy buena causa, o sea, es ayudar al prójimo de manera desinteresada. Entonces, en realidad se vuelve pues una muy buena oportunidad de trabajo, y ahorita nos encontramos ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Nos encontramos ya, solo para cerrar, en un momento muy importante en el sistema mexicano, al menos. Ahorita está habiendo unos cambios legislativos muy relevantes, sobre todo en el tema de niñez migrante no acompañada, y el asilo es un tema que se va forjando día a día. Entonces, bueno, pues quedan sus órdenes para cualquier duda. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder con algunas de las preguntas que nos han estado llegando de algunos de los participantes. Nos preguntan, en especial con el tema primero bueno, voy a empezar con las preguntas para Sin Fronteras y luego pasamos al webinar sobre el Congreso, perdón. ¿Qué opinión se merecen la política mexicana respecto a los refugiados que llegan a México? O sea, en su opinión. Bueno, considero que la política de México es que no hay una política. En realidad es la crítica general que tenemos desde sociedad civil. Lo que les platicaba de cómo se están aprovechando también esta migración en términos políticos mexicanos o económicos mexicanos, la verdad es que es una política no muy bien pensada. A veces somos muy buenos receptores y bienvenidos si les damos este documento, pero a veces le coartamos su acceso a derechos, y en realidad no hay un sistema real de integración. O sea, es difícil que un refugiado logre hacer su vida en lo que la venía haciendo en su país, porque es muy difícil que logre eventualmente acceder en su trabajo. Como ejemplo muy sencillo, la
Constitución, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados prevén que todas las personas pueden tener un trabajo. Entonces, esta tarjeta que les platico de documento por razones humanitarias dice que puedes trabajar, pero no trae clave CURP. En la realidad, en México, en el sistema actual, nadie que no tenga clave CURP puede trabajar. Entonces, es esta política apolítica. Entonces, sí, en realidad, tiene muchos vacíos que sería interesante que las nuevas personas que se quieran involucrar en políticas públicas y en parte del gobierno piensen de qué manera también nos podemos beneficiar de estas personas que son personas con talentos muy significativos, no son personas vulnerables y indefensas que no pueden aportar a la sociedad, sino pueden ser agentes de cambio y hay que verlos como tal. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta muy ligada a la que te acaban de hacer en relación a la política. Y bueno, nomás como para aportar a lo que ya nos comentaste, si notan que hay un verdadero interés en la agenda pública para que haya una solución o que México aporte al tema de los refugiados realmente en el país. Bueno, actualmente México tiene un papel clave. Les decía, legislativamente creo que México ha hecho cambios plausibles y ha habido una buena coordinación. O sea, estamos empezando a trabajar, creo que poco a poco, en mejorar el sistema. Por ejemplo, lo que les decía, que la Comar tiene muy pocas personas trabajando. Bueno, pues ahorita ACNUR y la Comar ya se coordinaron y abrieron muchas nuevas vacantes para que haya más profesionales abordando el caso. Es poco a poco. Yo creo que mi gusto va demasiado lento. Creo que podríamos ser mucho más efectivos. Pero creo que estas pequeñas iniciativas, que no nada más, o sea, creo que como sociedad civil tenemos que dejar de pensar que todo es culpa del gobierno, sino empezar a asumir también responsabilidad de nuestra parte y ver cómo estas iniciativas como las que estamos ahorita ustedes de este modelo de Naciones Unidas, de sembrar estas dudas y esta inquietud y cómo cada más personas se dan cuenta que al lado hay refugiados, al lado hay migrantes y es gente que necesita la protección y necesita la defensa. Ahí ya no te oigo. Gracias, perdón. Muchas gracias por las respuestas. Ahora tenemos algunas preguntas relacionadas al Congreso de Modelos de Naciones Unidas. Nos hacen una pregunta sobre si los alumnos, chicos y chicas que participen, tienen que tener conocimiento del tema de refugiados o si van a aprender sobre esto durante el evento. Entonces, Carlos, bueno, aquí podemos responder que en el Congreso se va a dividir en dos días. El primer día va a ser, como ya mencionaron, charlas y conferencias sobre cómo organizar un modelo de Naciones Unidas y sobre el tema de refugiados. No sé si, Carlos, ya me quieran aportar un poco más a esta pregunta que nos están haciendo los participantes. Así es, bueno, buscamos que tengan experiencia en realizando alguna simulación de Naciones Unidas, sin embargo, no es un requisito de que conozcan el tema de los refugiados, precisamente es lo que nosotros queremos compartir. Vamos a tener expertos en el tema de refugiados, asilo y la crisis migratoria global. Entonces, bueno, va a ser un momento en la primera parte de poder aprender a tener conocimiento más amplio de lo que está sucediendo en México y en el mundo. Y la segunda parte, ya con la experiencia que tienen haciendo otros modelos, bueno, van a poder aplicar esa experiencia haciendo los diferentes comités, pero bueno, ya se van a enfocar en los refugiados con lo que tuvieron el día anterior de conocimiento. Y la réplica que también estamos buscando después de participar en este congreso es de que puedan aplicar lo que han aprendido con estos expertos y puedan compartir esa experiencia con los demás chicos de sus instituciones educativas. Ok, muchas gracias, Carlos. Tenemos otra pregunta. Nos está preguntando alguien que ya vio la convocatoria.
nos están preguntando que si se encuentran en quinto semestre de la licenciatura, que si también pueden aplicar, o sea, los que no estén exactamente en el rango que está especificado ahí. Sí, bien, también comentar de que tenemos un límite de aplicaciones. Tenemos aproximadamente 100 participantes o 100 lugares disponibles para este congreso. Entonces, bueno, se les va a dar prioridad a los chicos que cumplan los requisitos que se mencionan en la convocatoria. Justo estamos solicitando chicos en el último año de de la preparatoria y los primeros de la universidad. Por tanto, bueno, quinto semestre, bueno, estaría un poquito alejado a uno de los requisitos, pero los invitamos a que manden su aplicación. Podemos revisar su experiencia y podría ser interesante que compartan ello, pero bueno, tendríamos que esperar a todos los resultados para darle prioridad a estos chicos que estamos buscando con la Claro convocatoria. que sí. Y también quisiera agregar que vamos a tener espacios para voluntarios que participen, digamos, en el staff de la organización del modelo. Entonces también aquellos que estén un poco fuera de rango y que a lo mejor por alguno de los requisitos no sean al final de cuentas aceptados a participar como delegados, pueden unirse al staff del Congreso. Habrá algunos lugares. Y pues para añadir, si alguien de esa institución participa dentro de los primeros años, ¿no? Que estén en los primeros años y llega a participar, bueno, a la réplica que se va a hacer en los 6 meses, en un periodo de 6 meses después de participar en la cumbre, bueno, pues estos chicos también podrían ayudar con los que participaron en la cumbre en el modelo que se haga en su institución. Entonces no quedarían fuera del contexto de esta convocatoria y bueno, pues también va a haber más oportunidades en el futuro en donde, bueno, podrían llegar a aplicar, ¿no? Así es. Bueno, una otra pregunta que tenemos aquí es con respecto a los estados que pueden participar en el modelo. Nos preguntan que si están en uno de los estados que no aparece en el listado, que si hay alguna posibilidad de que puedan participar. Sí, dado a que también los fondos son limitados o se han estipulado de acuerdo a la consideración de los estados, bueno, pues tenemos a la Ciudad de México y a otros cercanos de la ciudad. Hemos puesto un límite de 4 horas de transporte terrestre. Entonces, bueno, si no están los chicos y si es muy lejos, bueno, podríamos llegar a platicar con ellos, pero ya sería de manera individual. Pueden enviar su aplicación. Está de todas maneras disponible el correo, que igual lo vas a mencionar, es moon@mukira.org. Pueden enviar ahí ves en donde van a enviar los documentos, pero bueno, también podrían especificar de qué estado y nosotros lo trataríamos de manera individual ese caso, ¿no? Tratando de contestar y si está cerca de la Ciudad de México, bueno, pues que sea lo mejor para poder asistir. Claro que sí. Y bueno, creo que ya con esta es la última pregunta que tenemos aquí. Se repitieron algunas sobre el modelo. Y bueno, queremos agradecer la participación a todos los que nos están viendo de manera remota. También va a estar disponible la grabación de este webinar en la página de Mukira y en el canal de YouTube para que lo puedan repasar, los datos que nos aportó y toda la información sobre refugiados que nos aportó Elizabeth a nombre de Sin Fronteras. Y bueno, estamos también a la orden para cualquier duda en su aplicación al Congreso de Modelo. Nos pueden escribir al correo mukira@mukira.org. También pueden encontrar las bases en la página web de Mukira, mukira.org/moon. Y bueno, si tienen alguna duda, se pueden comunicar también al teléfono 614-169-0842. Y con mucho gusto, aquí atendemos cualquier duda que puedan tener sobre el congreso que se llevará a cabo los días 9 y 10 de diciembre en la Ciudad de México. Y pues muchas gracias. Elizabeth, no sé si quisieras, ya para despedirte, algunas palabras.
Y muchas gracias y espero haya despertado interés en el tema, que evidentemente si ya se inscribieron ya están interesados y bueno, recordarles que hay urgencia de talentos que se involucren en esto. Muchas gracias. Carlos, y Pues muchas gracias a todos por participar en este congreso y esperamos muchas aplicaciones y para verlos ya en un mes a todos estos chicos entusiastas. Muchas y gracias. muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.